Queridos hermanos, pues buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Buenas noches, Padre. Mira, Dios puede transformar el desecho del mundo y transformarlo en un prodigio admirable. De hecho, Dios Padre quiere hacer algo admirable y maravilloso en tu vida. Sin embargo, para lograr esto, necesitamos la protección de Dios. Dicho eso, vamos juntos a la primera lectura que viene del profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7, donde el profeta describe a Dios como el dueño de una viña que él mismo sembró, y describe a los habitantes de Jerusalén y al pueblo de Israel como la viña. Y el versículo 4, Dios dice: ¿qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? Porque cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias. A ver, vamos a tener. O sea, Dios sembró y cuidó una viña con amor, hizo todo lo posible para que su viña diera buen fruto. La viña representa a Israel, pero en lugar de dar buenas uvas, dio uvas amargas, malas. Y aquí es donde se pone dura la cosa. Y les quiero hablar de algo serio hoy. Dios dijo en el versículo 5: ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. A ver, vamos a detenernos ahí. O sea, Dios juzgó su viña a Israel, que ya no servía. Y lo primero que hizo es, le quitó su cerca. A ver, ¿qué es una cerca? Una cerca o una pared es un límite construido alrededor de algo para protegerlo, ¿verdad? O sea, Dios le quitó su cerca. Les está diciendo que quitó su protección a Israel. Le quitó su protección a la ciudad de Jerusalén. Y sin la protección de Dios, eventualmente fueron destruidos por sus enemigos. Ayer por la mañana me entristeció mucho escuchar y ver videos de una guerra que acaba de estallar cuando Hamás atacó a Israel. Hermanos, aquí hay unas lecciones súper importantes que podemos aprender. Mira, la primera lección es que Dios puede colocar una cerca de protección espiritual a tu alrededor de tu familia, de tu hogar, de tu negocio, aún de nuestro pueblo e incluso nuestra nación. De hecho, quiero pedirle a Dios ahora mismo que construya o restaure un cerco espiritual de protección alrededor de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Si gustan rezar por la protección, los invito a que oren después de mí. Padre amoroso, te pido en el nombre de Jesús, que establezcas o restablezcas un cerco de protección a mi alrededor, alrededor de mi mente y mi corazón, y alrededor de mis emociones y ministerio. En el nombre de Jesús, también te pido que coloques un muro de fuego alrededor de mi casa. Un muro de fuego alrededor de mí, para que nada malo entre. Señor, por favor, fortalece tu cerco de protección. Por favor, fortalece tu cerco de protección alrededor de mi familia. Y asigna ángeles guerreros para protegerlos. Yo declaro sobre mis hijos un muro de fuego alrededor de sus mentes y corazones, alrededor de sus espíritus y almas,
alrededor de sus espíritus y almas. En el poderoso nombre de Jesucristo. En el poderoso nombre de Amén. Amén. Bien hecho, hermanos. Acabamos de colocar un cerco espiritual de protección alrededor de ti, alrededor de tu familia y de tu hogar. Sin embargo, hay una segunda lección que podemos aprender. Dios no solo puede construir una cerca de protección, Dios también puede quitar esa cerca de protección, como lo hizo en los tiempos del profeta Isaías. Hay momentos en la historia moderna, cuando yo creo que Dios quitó su protección y permitió la destrucción. Por ejemplo, les propongo que Dios retiró su cerco de protección de los Estados Unidos antes de que los aviones destruyeran las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Y si recuerdan, inmediatamente después todas las iglesias estaban llenas, pero no duró. Creo que nuestro Señor esperaba de los Estados Unidos arrepentimiento y cambio, pero encontró las uvas de obstinación, del pecado y de la soberbia. Y así nuestro Señor, Dios, ha quitado aún más su cerca de protección. Sin embargo, ¿cómo sabemos si la protección de Dios ha sido removida de nuestras vidas o de nuestra nación? El versículo 7 dice: el Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos en cambio cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se oyen reclamaciones. En otras palabras, Dios buscaba justicia, pero lo que encontró fue iniquidades, o el derramamiento de sangre, es otra palabra en hebreo. Por eso, cuando ves la violencia, cuando ves el derramamiento de sangre, es una señal clara de que la protección de Dios ha sido removida. Ahora quizá algunos de ustedes estén pensando: ay, Padre, nos está asustando. Mira, pero tenemos que entender los signos de los tiempos. Vivimos en tiempos muy serios y tenemos que tomar en serio a Dios. No hay necesidad del miedo, pero sí hay del cambio. Pregunta: a nivel nacional e internacional, ¿está Dios viendo más justicia y respeto por su ley, o más violencia, iniquidad y derramamiento de sangre? Yo creo que hay más iniquidad y derramamiento de sangre. Por ejemplo, pues nomás la guerra que comenzó ayer entre Israel y Hamás, que ha provocado un gran derramamiento de sangre inocente. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa y tiene el potencial de convertirse en guerra nuclear. Por eso es muy importante que las naciones busquen términos razonables de paz. Otro ejemplo: mi familia es del norte de México y la violencia y los asesinatos relacionados con los carteles de las drogas son terribles. Me demuestra a mí que la protección de Dios ha sido quitada de esa parte de México donde yo crecí. Otros ejemplos: en los Estados Unidos ha habido más de 480 tiroteos masivos solo en este año. Y las matanzas semanales en las ciudades grandes como en Chicago son aterradoras, muchas. Además, en Estados Unidos cada día mueren por el aborto más de 2,000 niños no nacidos. Eso equivale a un niño no nacido asesinado cada 12 segundos. Eso es un shock a nuestra conciencia. Todo este mal diabólico indica que ese cerco de protección de Dios ha sido retirado en muchas partes de Estados Unidos, incluso en sus fronteras, como vemos en las noticias.
Así que aquí está la gran pregunta. ¿Nos pasará lo mismo en Belice? Para allá vamos nosotros también. ¿Nos va a pasar lo mismo a nosotros? ¿Quitará Dios su protección a Belice? Espero que no. Sí podemos evitarlo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos restablecer la protección de Dios en nuestras familias y aún en nuestra nación? Esa es una buena pregunta. Y el versículo 7 nos dio la respuesta. El Señor esperaba la justicia. En otras palabras, para establecer la protección de Dios, debemos actuar ante Dios con justicia. A ver, ¿y qué es la virtud de la justicia? Por favor, repitan después de mí. Una definición sencilla. La justicia es dar a cada quien lo que le merece. Así de fácil. Por ejemplo, si le das a cada persona en tu vida el amor que merece, el respeto que merece, el tiempo que merece, el dinero que merece, todo lo que merece, entonces tú estás actuando con la virtud de justicia. Ahora, en justicia, Dios también merece nuestra adoración, nuestro amor y nuestra obediencia. Entonces, si queremos una cerca de protección de Dios, pues primero tenemos que adorar a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios. Ahora, a nivel interpersonal, la justicia es asumir la responsabilidad personal de sostener y defender lo que es puro, correcto y verdadero. Pregunta: ¿estás tú personalmente dispuesto a sostener y a defender lo que es puro, correcto y verdadero? Si tu respuesta es que sí, entonces tú eres una persona que tiene la virtud de la justicia. Y el muro de protección de Dios te va a rodear a ti. Pregunta: ¿y qué es lo contrario a la justicia? Es la injusticia, ¿verdad? O la corrupción. A ver, una prueba sencilla, a ver qué tan bien se sabe en esto. Si tú recibes, ofreces un soborno, o sea, una mordida, ¿eres justo o eres corrupto? ¿Eres qué? Eres corrupto, ¿verdad? Si estás ofreciendo o dando mordida. A ver, otra pregunta. Si tú pagas todos tus impuestos, ¿eres justo o eres injusto? ¿Qué eres? Justo. Si tú hablas mal de alguien a sus espaldas, ¿eres justo o eres injusto? Eres injusto. Si tú discriminas contra alguien por el color de su piel, ¿eres justo o eres injusto? Injusto. A ver, última. Si tú haces Si tú haces chapuza en las tareas en la escuela, ¿eres justo o eres injusto? Injusto, ¿verdad? Última, si le pagas un buen salario a tus empleados, ¿eres justo o eres injusto? Eres justo, ¿verdad? O sea, y Dios bendice y protege a las personas que actúan con justicia. Ahora bien, este principio se aplica no solo a nivel personal, pero sino también a nivel nacional. Por ejemplo, la nación de Belice está pasando por un proceso de revisión constitucional con la intención de enmendar o reescribir nuestra constitución. Ahora, el preámbulo de la Constitución de Belice afirma que, y le cito, la nación de Belice se fundará sobre principios que reconozcan la supremacía de Dios. Fíjate qué bonito, ¿verdad? La verdad que precioso. Al final de la misa les daremos un folleto gratuito para que se lo lleven a su casa y lo lean. Y tiene un resumen de los principios que fluyen de la supremacía de Dios. Sin embargo,
Hoy día hay fuerzas en Belice que quieren intentar eliminar a Dios de la Constitución y convertir a Belice en una nación sin Dios y sin principios morales. Eso ciertamente va a garantizar que la protección de Dios se perdiera. Pero gracias a Dios que los padres fundadores de Belice querían que esta nación fuera construida sobre principios que reconocieran la supremacía de Dios, no la supremacía de la corona británica, no la supremacía del parlamento, no la supremacía del dólar, no la supremacía de los militares. No, Belice fue fundado sobre la supremacía ¿de quién? De Dios. Bendito Dios. Y es por eso yo creo que Belice ha sido protegido por Dios durante los 42 años de su independencia. Sin embargo, he notado en estos últimos 2 años que he estado viviendo aquí que en los desfiles del Día de la Independencia se están volviendo medios obscenos y hasta inmorales, con personas ahí bailando casi desnudas, un baile sexual entre sí, se llama en inglés grinding, se llama, en un desfile público en frente de estudiantes chiquitos. Imagínate. Cuidado, Belice, cuidado, San Pedro. Si elegimos seguir a los demonios en lugar de a Dios, Dios nos quitará su protección. Y solo eso trae destrucción, les aseguro. Sin embargo, desde la perspectiva espiritual, la supremacía de Dios es la piedra angular sobre la que se construyó la Constitución de Belice. Y debemos de defender eso fuertemente. Ahora, hablando de piedras angulares, vamos juntos al Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. Permítanme resumir lo que está pasando. Jesús le estaba contando a las autoridades judías una parábola basada en la primera lectura de hoy del profeta Isaías capítulo 5. Y el dueño de la viña le renta la viña a unos viñadores, y en la parábola los viñadores mataron al hijo del dueño de la tierra, que representaba a Jesús. Y Jesús luego les hizo esta pregunta, versículo 40. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Y ellos respondieron, los judíos respondieron, que los mate a todos esos desgraciados y que rente la viña a otros que produzcan buen fruto a su tiempo. Fíjate. Esas autoridades judías, sin saberlo, estaban anunciando su propio castigo divino. Ellos eran los que iban a matar a Jesús. Jesús les estaba haciendo saber que Papá Dios les iba a quitar su cerco de protección, se lo iba a dar a alguien más, y eso eventualmente serían ellos destruidos. Y efectivamente así ocurrió. En el año 70, Jerusalén y su templo fueron destruidos totalmente por los romanos. Y en el versículo 42, Jesús, citando al Salmo 118, les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Mira, en el tiempo de Jesús, la piedra más importante en una construcción era la piedra angular. Esta piedra se ponía primero y servía de referencia para las dimensiones del edificio, y a través de la cual se unían las paredes. O sea, las paredes del edificio se alineaban a la piedra angular. Hermanos, Jesucristo es la piedra angular aquí presente, y tú puedes rechazarlo o tú puedes incorporarlo alineando las paredes de tu vida,
las paredes de tu matrimonio, de tu familia, de tu negocio, de tu futuro, a Jesús. Nuestra generación está siendo llamada por Dios a construir un Belice que haya alineado sus paredes con Cristo Jesús como la piedra angular. Esto, yo creo, reforzará la protección de Dios sobre nuestra nación y hará de Belice un lugar verdaderamente maravilloso para vivir. Sin embargo, todo comienza con la virtud de la justicia. Por eso te invito a que tomes conmigo 4 decisiones para ser personas más justas. Si gustas, repite después de mí. Yo decido dar a Dios mi adoración, amor y obediencia. Amor y obediencia. Muy bien. Segunda decisión. Yo decido dar a cada quien lo que merece. A cada quien lo que merece. Tercera decisión. Yo decido defender lo que es puro, correcto y verdadero. Defender lo que es puro, correcto y verdadero. Última decisión. Yo decido reconocer la supremacía de Dios en Belice. Reconocer la supremacía de Dios en Belice. Amén. Amén. Hermanito, si vives estas decisiones, tú serás una persona justa. Y papá Dios pondrá un cerco de protección a tu alrededor. Y alrededor también de la viña del Señor, llamada Belice, si son muchos que responden con justicia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.